Mi hija, bueno, mis hijos, yo tengo 3 hijos y los 3 hijos son comisionados de la hoguera Diputación Renfe, Diputación aquí. que es una hoguera que por cuestión de proximidad también Sí. me pilla muy bien a mí para llevarlos y para ponerlos. Pues es una hoguera que desde el principio nos trataron muy bien, nos acogieron fenomenal y le ofrecieron a mi hija la posibilidad de ser belleza, por tanto, pues ahí la elección estaba. Sí, eso fue una decisión que tomamos poco tiempo después de llegar yo aquí, porque cuando el Corte Inglés de Alicante inaugura en el año 89, inauguramos con un departamento de indumentaria regional que, bueno, por circunstancias al cabo de los años o no funcionó bien o no se gestionó bien probablemente, y se tomó en su momento la decisión de retirar. Yo, pues casi a instancias de los propios miembros de hogueras que están en la plantilla, pues me hicieron saber pues, la necesidad de que, porque no teníamos una tienda de indumentaria, cuando ellos mismos como usuarios, como clientes, pues llegado un momento tenían que desplazarse a Valencia, a los Corte Inglés que hay en Valencia, pues a proveerse de ese tipo de producto. Entonces, pues sobre la marcha hicimos un pequeño estudio y pensamos en la posibilidad de recuperar esa explotación. Consultamos también con Federación y con las personas que en aquellos tiempos dirigían la fiesta, y la verdad es que nos atrevimos a volverlo a montar, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos disfrutado de un departamento que funciona muy bien, que da, creo, a mi juicio, un muy buen servicio a determinados sectores de la fiesta y con el que estamos encantados. La verdad es que pues no entiendo muy bien cómo en su momento se decidió retirar, pero seguramente que fue un accidente, no debimos nunca haber retirado el departamento. Bueno, pues la verdad es que es difícil celebrar 75 años de historia y bueno, pues lo hemos celebrado a la medida que hemos podido. Siempre hemos contado con el colectivo de hogueras porque entendemos que es el colectivo que mueve más gente en la ciudad y con el que nos sentimos especialmente identificados. Hicimos una apuesta de largo. Aquel vídeo que hicimos probablemente es el acto más bonito, ¿no? Yo creo que es una acción muy novedosa que además tuvo una repercusión en redes sociales tremenda. Fuimos felicitados por parte de nuestra Dirección General en Madrid por el éxito de aquella campaña y el cariño con el que se grabó aquel vídeo, ¿no? En el que pues estaban sobre todo empleados, familiares de empleados que hicieron, de actores, y la verdad es que fue un acto muy bonito. Yo creo que el vídeo es difícil repetirlo porque es difícil mejorarlo, de cómo salió y aquella presentación que hicimos aquí en nuestra cafetería recién estrenada. La verdad es que fue un acto muy, muy bonito. Luego hemos hecho otros actos de menos envergadura, pero yo creo que el más emotivo y el más sentido fue aquel, probablemente. Es una pregunta complicada de contestar porque pues yo te puedo contestar desde 2 puntos de vista. Uno como amante de las hogueras o como padre de comisionados, porque yo no estoy comisionado, pero mis hijos sí en una de las hogueras. Pues yo creo que hay una obligación por parte de las instituciones públicas de financiar la fiesta en su totalidad. Eso como usuario de la fiesta, ¿no? Yo creo que es una expresión máxima de la cultura de esta zona. Acabamos de ver recientemente como unas fiestas hermanas como son las Fallas de Valencia han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y las nuestras, las de Alicante, pues también deberían en el futuro conseguirlo. Yo creo que es una obligación por parte de las instituciones públicas de financiarlas en su totalidad, porque es una fuente de ingresos muy importante para la ciudad, más concentrada en unos sectores que en otros, pero al final es a la ciudad donde vienen los visitantes a ver esos días grandes de hogueras y de alguna manera eso genera inversiones, genera movimiento empresarial y genera pues, al final riqueza para la zona. No obstante, ya como responsable o representante de una empresa privada, pues creo que también estamos invitados a esa fiesta, ¿no? En la medida en que una representación cultural como esa ha atravesado en los tiempos pasados las dificultades con reducciones importantes en los patrocinios oficiales, pues también la empresa privada estamos aquí para eso, ¿no? Es verdad que debíamos de participar más empresas, debíamos de participar más sectores, sobre todo los que más disfrutan de los ingresos que proporciona la fiesta, como es el sector de la hostelería, los hoteles,
y no tanto el comercio, que bueno, el comercio pues también le viene bien que en la ciudad haya gente visitándonos y consumiendo, pero bueno, llegado el momento en el que las instituciones públicas no podían sufragar los gastos de la fiesta, pues una de las empresas fue la nuestra, la que dio un paso hacia adelante, decidiendo responder a la necesidad que tenía la fiesta en aquella época tan complicada. Nos hubiera gustado probablemente hacerlo en mayor volumen, pero hicimos hasta donde pudimos, y la verdad es que me agrada cuando los representantes de la fiesta de aquella época pues lo reconocen públicamente, que gracias a empresas como la nuestra pues pudieron cerrar aquellos años tan complicados. Sí, yo creo que sí, porque hemos conseguido un volumen de amigos y de personas que entran en nuestras redes sociales, que son de todos los barrios de la ciudad, y eso lógicamente, o por lo menos nosotros interpretamos que en parte es debido a eso, ¿no? Independientemente de que tampoco buscábamos una contraprestación económica automática, lo que entendemos como empresa, no solo en Alicante, sino allá donde tenemos un centro comercial, una parte de nuestro negocio. Nuestro presidente fundador decía que era obligación de una empresa como la nuestra devolverle a la sociedad gran parte de lo que de ella se obtiene, ¿no? Entonces, pues forma parte un poco del leitmotiv que tenemos como empresa, ¿no? Y aunque con ello no buscamos automáticamente una repercusión económica, sino buscamos que la consideración por parte del público, el reconocimiento, un poco el prestigio también. Muchas veces esos asuntos no conllevan una contraprestación económica, pero yo sé que muchos alicantinos desde que empezó este nuevo tiempo en el que empezamos a colaborar más activamente con la fiesta de hogueras, muchos alicantinos tienen otra idea y otra imagen. El Corte Inglés, muchas de las decisiones que tomamos como empresa no las tomamos fijándonos un plazo, ni mucho menos. Nuestro presidente dice siempre que nuestra empresa tiene vocación de continuidad, y una vocación de continuidad indefinida, es decir, no tenemos fecha para cerrar, para dejar de hacer nada de lo que hacemos. Al contrario, nuestra obligación es, si en el futuro vemos que hay que hacer algo más o algo distinto, pues modificar o variar nuestro nivel de implicación. Yo creo que nosotros queremos seguir siendo uno de los patrocinadores importantes de la fiesta. Incluso aunque la fiesta recuperara las dotaciones públicas originales, pues bueno, pues nuestra aportación serviría para enriquecer todavía más o volver a hacer algún acto que obligatoriamente se tuvo que dejar de hacer en su momento. Y nosotros creemos que la fiesta, llevamos 90 años de historia, ¿no? Nos quedan muchos años por delante, y yo, desde luego, mi deseo es que el Corte Inglés siga con la fiesta y de la mejor manera posible en el futuro.